del Parque Ibazo, tema final para el próximo parcial. Martes. Hacemos mañana. Hacemos esta belleza de dibujo. Bueno, para mí es una belleza. Decimos que es el hígado. Profe, bueno. El órgano más grande que tiene él, primer concepto. Es una glándula que exocrina. Exocrina. Consideran algunos que es endocrina porque algunas sustancias la advierte a la sangre, pero no hormonas. Ahí dice el texto, consideramos que sea endocrina porque algunas sustancias, por ejemplo la glucosa, la advierte a la sangre. Pero no tiene hormonas. Bueno, es una glándula exocrina considerada también endocrina con base en ese concepto subrayado. ¿De acuerdo? Bueno. Ubicada en el hipocondrio derecho. Pesa aproximadamente 1.500 gramos. Algunos entre 1.000 y 3.000 dicen los textos promedio 1.500 gramos. ¿De acuerdo? Bueno. Tiene una cara visceral y una cara parietal. La cara parietal del hígado, todas se relacionan directamente con el músculo. Toda. Y en esa cara parietal vamos a encontrar una cara anterior, una cara superior y una cara posterior. ¿Puedo preguntar? ¿Alguien con los profesores de eso? No, ya, una cara anterior. Diafragma no es así, el diafragma es así, ya lo vemos desde la práctica. Una cara superior y una cara posterior. Si yo logro lateralizar un poquitico el hígado, haría esta figura aquí así y aparecería aquí la cara visceral. Y esa cara visceral del hígado se relaciona con la parte terminal del esófago, el estómago y la primera porción del duodeno. En esa relación la cara visceral con estas estructuras tenemos entonces este ligamento que lo vimos anteayer, ligamento hepático, y acá ponemos el ligamento hepato. Estos dos ligamentos van a constituir el epiclo menor u aumento menor. ¿Qué, perdón, profe? Argumento. Epiclo menor u aumento menor. Aumento. Epiplón, déjalo epiplón. Porque gramática, está en los textos. Bueno, en el borde libre del epiclón menor vamos a encontrar el conducto oleo. El borde libre, o sea, acá. Y vamos a hablar de ello. Bueno, cuando ya tenemos el hígado así, decimos que el hígado es una víscera intraperitoneal, cuya función son 8 funciones, algunos dicen 9, otros hasta 16. Funciones del hígado, cada uno me va a colaborar porque ya lo vieron con Fabito. Yo digo la mía, produce la bilis. Metabolismo de lípidos. Metabolismo de lípidos. Metabolismo de carbohidratos. Función hematopoyética. ¿Pero en quién? ¿Cómo? ¿Hematopoyética en quién? En el Fetal. Almacena vitamina A, D y K, o sea, vitamina lipo Y beso. La teca. produce lipoproteína. Almacena Metaboliza la glucosa y el Produce glucagón. HDL y LDL. ¿Qué más? Almacena hierro. almacena glucosa. Desintoxica el organismo. Almacena glucógeno. Y a partir del glucógeno lo convierte pues en glucosa cuando hay hipo. Y el glucagón también. Profe, convierte la... Almacena glucagón. No, Tiene macrófagos. Quitando el niño. Sí, profe, sí. También pero lo metaboliza. Lo metaboliza. Ah, sí, no almacena. No, lo metaboliza. En el Metaboliza un mismo Ya, tañero. calme. Cualquiera puede tener un lapsus. Profe, ¿y qué me dice las células de Cooper? Los genios tienen lapsus, ustedes no tienen borrones. Tiene la célula de Cooper, que inicialmente son células que inicialmente pueden convertir en células que producen qué.
Eso es el hígado. O sea, una de las vísceras más importantes, si no es la más importante del organismo. Desintoxica el organismo del alcohol. ¿De acuerdo? El peritoneo diafragmático se refleja sobre el hígado formando el ligamento falciforme. Y en el borde libre del ligamento falciforme encontramos el ligamento redondo del hígado que corresponde a la vena umbilical izquierda obliterada. Ese ligamento falciforme se desdobla en dos hojas. Una hoja a la izquierda que forma el ligamento triangular izquierdo y una hoja a la derecha que forma el ligamento coronario. Hasta ahí. Hasta ahí. Si yo ahora roto el hígado para verlo así, no así como lo estamos viendo así, lo vemos aquí así, y aquí estaría el ligamento falciforme, entonces aquí vendría el ligamento coronario, todo esto. Se divide en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Y aquí deja esta área sin peritoneo, que es el área desnuda del hígado, y esas dos hojas vuelven y se unen acá. Cuando se unen, constituye el ligamento triangular derecho. Triangular derecho. Las dos hojas de ligamentos triangular izquierdo y ya triangular derecho se van a fijar con el epiclón menor. O sea que, hagámoslo aquí, esta viene acá y se pega aquí del epiclón menor. Una vez que se configura el ligamento falciforme, ligamento triangular derecho y ligamento coronario, triangular izquierdo y coronario derecho, quedan estos espacios aquí de encima del hígado. Se llaman los espacios suprahepáticos, derecho e izquierdo. ¿Cómo? El ligamento falciforme me va a dividir anatómicamente el hígado en dos lóbulos. Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, anatómicamente, porque histológicamente no está dividido en lóbulos, es una sola masa de hepatocitos con todos los ingredientes que tiene el hígado. Entonces el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Si observamos como lo vimos ayer, y cojamos otro hígado acá ahora, en esta vista así, vemos la cara visceral del hígado, tenemos aquí el surco del ligamento redondo. Y acá el surco del ligamento venoso. Hacia la derecha del ligamento, del surco del ligamento redondo, aparece esta figura que es el lóbulo cuadrado del hígado. Entonces, aquí, esta figura horizontal que queda entre el lóbulo cuadrado y el resto del hígado, forma lo que llamamos el hilio hepático, que contiene a la derecha el conducto colédoco. En la parte posterior, pero en el mismo sitio, tenemos la vena porta. Y a la izquierda aquí la arteria hepática propia. Propia porque ya está en el hígado. Y ya yo la rama. Ahí. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos esta del hígado, lo venimos acá y hacemos todo el proceso, pongámoslo aquí. Ponemos el hígado acá más pequeñito ya para que no alcance el tablero. Y decimos, ¿quién irriga el hígado? Hay un concepto en anatomía que es equivocado, pero que se acepta por circunstancias pues, de semántica. El hígado no tiene doble irrigación. Que por la vena, es que la vena no irriga. Tiene doble circulación que es diferente. Entonces, la irrigación del hígado se hace a través del tronco celíaco, a través de ese tronco celíaco, recuerden que le daba la arteria esclénica, la gástrica Izquierda. y la hepática común. De la hepática común salía la gástrica derecha, la gastro y ya se continúa como hepática propia, la cual a nivel del hilio se divide en sus dos ramas, una para cada lóbulo. La hepática derecha y la hepática izquierda. ¿De acuerdo?
Es la irrigación como tal, porque irrigación implica oxigenación. Las venas no llegan. Las venas no llevan oxígeno. Pasa que yo ya veo mucho Entonces, tiempo. a este nivel del ilio o el pedículo hepático, cogemos la vena porta acá. Quedó bien reteñida. Pero lo baña. Profe, trajo marcadores de ojos. Ay, María. Por respeto a ustedes. No podía yo venir aquí otra vez como cualquier profesor Lagañemico y pues. Debe vale 3.500, maldita sea. Échelo en el bolso. Profe, y si vendió el chigüiro allá afuera. No vino. Hizo daño. Entonces tenemos la vena porta formada por la vena eplética o la mesentérica Superior. superior. ¿Qué transporta la vena porta? Nutrientes. Señor. Ya sabe mucho porque ayer le dije. Que venga el examen para que vea. De esta vena porta está transportando los nutrientes que se han absorbido a través del intestino delgado. ¿De acuerdo? Y del vaso está transportando la biliverdina, que es glucuronizada en el hígado y se convierte en bilirrubina. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos eso, el hígado como fuente principal de nutrientes, en este sentido almacena vitamina A, D y K, etcétera, etcétera, todo lo que dijeron. Vamos a regalar a usted. La vena mesentérica inferior, que no tocaba hoy, pero ya que lo dijo, pues, generalmente entrena a la vena esplénica, generalmente. Puede hacer esto. La rama. No. No, señor. Puede llegar, no. Ya, Generalmente ya, hace eso no eso. se hace. No, señor. Generalmente hace eso. Puede hacer esto. Llegar a la unión de la esplénica con la... O puede hacer esto. De dar a la mesentérica superior. Por ello tienes laxo. No importa. Lo que di, profe. Ahí. Muy bruto. ¿Sí, yo? Me dieron bruto. Ah, profe. Sí, porque si Así que es. tiene mucho lazo es bruto. Así es, profe. Ahí. ¿De acuerdo? Esto me lo regalan, profe. ¿Usted acepta todo eso? Sí, yo acepto todo eso. Claro, Tan los- humilde. Es que sabe. los genios aceptamos todo lo que digan. Entonces tenemos el hígado como tal. Ahora sí, vías biliares. Su palabra, siga hablando. Entonces, tenemos el hígado. Ya a nivel del hepatocito empezamos a glucuronizar la biliverdina y se convierte en bilirrubina. Entonces, etcétera, etcétera. Fabio le habló de los canalículos biliares. Me importa un pepino eso. Sino que yo saco aquí dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, que se unen en el hepático común. ¿De acuerdo? Hepático común, hasta ahí. A la derecha del lóbulo cuadrado vamos a ver esto que llama la vesícula biliar. Esa vesícula biliar tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y fondo, cuerpo, cuello y un conducto. El cístico, ¿cierto? Conducto cístico. Ahora sí la pegamos acá y hacemos esto aquí. El conducto cístico se une al hepático común. Constituye el conducto. Vías biliares hacia la arteria. Ese conducto colédoco, ¿qué hace? Pasa por la primera porción del duodeno, después se incurva hacia la derecha y hacia abajo para unirse con el conducto pancreático También se llama de Wilson. o de Wilson. Sí. Ah, Y se forma la ampolla debate. hepatopancreática o ampolla de Bartier. ¿Por qué dije hepatopancreática? Porque primero la parte anatómica pues viene el epónimo. Se llama conducto pancreático o de Wilson. Cuando vimos parotia, recuerden que vimos conducto parotídeo de esteno. Conducto de la glándula submaxilar o de cuarto. O de
Primero se habla de la parte anatómica. Conducto pancreático más colédoco forma la cuella hepato-pancreática. Pero el conducto colédoco, antes de formar la cuella hepato-pancreática, forma un esfínter aquí. Esfínter de Oddi y el WD. Y la función del es cerrarse para que la bilis se devuelva y llegue a la vesícula biliar. Una vez que tenemos las vías biliares conformadas, la pregunta es, ¿cuál es la función de la vesícula biliar? Concentrar la bilis. O sea que en esa concentración le está sacando agua para hacer un poquitico más espesa para que pueda cumplir su función de metabolismo. ¿Metabolismo de qué? Lípidos. ¿Y qué hace la bilis a nivel de la grasa? La emulsifica, lo convierte en kilo para que se pueda absorber a través de capilares linfáticos para que llegue a través del conducto torácico, como lo vimos, a la vena yugular del lado izquierdo, del ácido. Y de allí pasa al hígado donde es metabolizado las grasas. Cuando vimos intestino, vimos cómo se formaba el conducto. ¿Qué? Cuando vimos intestino, vimos cómo se formaba el conducto que sube la linfa. El linfático derecho y el torácico derecho. ¿Por qué? Torácico. Pero vimos cómo se formaba, ¿no? Cómo se formaba ese conducto, si recuerdan. Vamos a hacer un micro aquí nomás. Como para recordarle a ustedes a ver cómo se formaba ese conducto, así. Solamente hasta ahí, no me interesa más nada. Estos vasos linfáticos confluyen acá, linfáticos intestinales, los torácicos descendentes y los lumbares ascendentes. Aquí forma esto que llaman la cisterna del kilo. Y esa cisterna del kilo daba después el conducto torácico, que asciende acompañando al esófago. Para desembocar en la vena yugular. Entonces tenemos acá las vías biliares donde volvemos. Entonces, ¿quién irriga la vesícula biliar? ¿Quién irriga la vesícula biliar? Se la voy a poner así, es fácil a ver. ¿Quién irriga? Hepática izquierda. Eso sería. Una rama de la La arteria cística, rama de la hepática derecha. hepática derecha. Aquí, hepática izquierda, hepática derecha, verlas ahí. Rama cística. Arteria cística. Esa arteria cística también hace esto, da ramitas descendentes para irrigar el conducto cístico y ayudar a irrigar el conducto colédoco. Y ese conducto colédoco también recibe irrigación de esta arteria. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esa? Esta. La gastroduodenal. Las vías biliares en general están irrigadas por la arteria cística, rama de la hepática derecha, y por la arteria gastrodenal, rama de la hepática común. Listo, las vías biliares. Páncreas, ¿qué es el páncreas? Glándula. ¿Quién es el señor Fabito? Eso es una glándula endocrina y exocrina. ¿Quién es el señor Fabito del páncreas? Ah, ya ustedes vieron páncreas, ¿cierto? Páncreas. ¿Qué es el páncreas? Es una glándula mixta, endocrina y exocrina. En el páncreas vamos a distinguir entonces la cabeza del páncreas, que se enmarca entre la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Ahí está la cabeza del páncreas. En resumidas cuentas, en el marco pancreático. ¿Cómo? En resumidas cuentas, en el marco pancreático. En resumidas cuentas, en el marco pancreático. Habla muy poquito, pero lo que habla es preciso. Así. Ya ¿Sí lo ve? había dicho. Puede ser bueno hablar menos. Estoy enfermo, Esta parte inferior de la cabeza del páncreas que forma un cuerno, lo conocemos como el proceso uncinado, que puede tener su propio conducto de secreción, que es el conducto de Santorini, y llegar a la segunda porción del duodeno, a la papila duodenal menor. Entonces continuamos con el páncreas pasando por detrás del estómago.
dorsal. Cuando vimos el estómago vimos que el páncreas se localizaba dorsal del estómago. Se extiende hacia la izquierda, entonces decimos que la cabeza y el cuerpo del páncreas son retroperitoneales. La cola es intraperitoneal. Y vimos ya por qué. Pero hagámoslo nuevamente. Tan buena gente, Se mete en este ligamento que va del vaso al riñón, ligamento espleno renal o lieno renal. Lieno renal o espleno renal. Bueno, ¿cuánto pesa el páncreas aproximadamente? 150 gramos. Es muy frágil y muy lábil, el páncreas es intocable. Cuando hay una cirugía X o Y, Z, y el cirujano tocó el páncreas, produce una pancreatitis iatrogénica, lo más seguro es que el paciente se muera antes de salir de la cirugía. El páncreas es intocable. Bueno, sí. Entonces el páncreas tiene desde la cola hasta la cabeza su propio conducto, que se llama el conducto, señor, conducto pancreático de Wilson, y uniéndose con el conducto colédoco, ahora viene todo lo contrario, forma la ampolla hepatopancreática o de Batten, que va a desembocar en la segunda porción de órgano en la papila duodenal mayor, pues aquí así, no sé si se llama aquí así. Papila duodenal mayor, ponga papila mayor para acá lo que le va a pasar. Ahí. Ponga papila mayor solamente, acá lo que le va a pasar. Papila duodenal mayor, el páncreas. Si llamamos a Fabito o él me manda mensajes pues subliminales, decimos: Fabito, ¿qué estructura hay en el páncreas que produce enzima y produce hormonas? Entonces Fabito me mandó a decir: hay unos acinos y unos islotes. Los acinos son los responsables de producir las enzimas. Y los islotes tienen células alfa, células beta y células X, Y, Z, pero no me importan esas. Me importan las células alfa Hasta la cena. la célula beta. Entonces decimos que las células beta son responsables de producir la insulina y las alfa producen el glucagón. Entonces, esta es la parte endocrina y esta es la parte exocrina del páncreas. ¿De acuerdo? Todos lo saben porque vienen fresquito. Aquí. Entonces, ¿quién irriga el páncreas? ¿Quién irriga el páncreas? Miren a esta belleza. ¿Qué arteria es esta? Rama de la gástrica. La arteria es esplénica. ¿Qué arteria es esta? Mesentérica superior. ¿Y qué arteria es esta que viene por aquí? La gastroduodenal. Decimos así a grandes rasgos que el páncreas es irrigación de la gastrodenal, mesentérica superior y la esplénica. De cómo se llaman esas ramas. De la gastroduodenal se llama pancreaticodenales superiores. De la mesentérica superior, las pancreaticodenales inferiores. Anterior y posterior. De la esplénica, ¿cómo se llaman las ramas? Vamos a borrar un poquitico aquí el estómago. Aquí. La esplénica. ¿De cuáles son las ramas de la arteria esplénica para el páncreas? Entonces tenemos A, la arteria pancreática magna. Magna, va por delante el páncreas. La otra rama que va por detrás, la pancreática dorsal. Pancreáticas dorsales. Me da estas ramitas, las pancreáticas caudales, o sea, para acumular el páncreas, pancreáticas caudales. De la esplénica me da la pancreática magna, la pancreática dorsal y las pancreáticas caudales. La gastrodenal me da las pancreaticodenales superiores y la mesentérica superior, las pancreaticodenales inferiores. Esa es la irrigación del páncreas. Drenaje venoso del páncreas se hace a través de la vena esplénica.
la cual se va a unir con la Mesentérica. mesentérica suya para formar la vena porta. ¿Cómo? El que es mayor. Claro, y cuando vimos el corazón, el ventricular anterior, ¿lo qué? Magna, o la gran vena cardíaca. Cuando ustedes oyeron hablar, si acaso oyeron hablar, Alejandro Magno, ¿quién era Alejandro el Grande? ¿Qué eso traducía? Alejandro Magno. No, Manuela Magna. Manuela Magna, sí, claro. Manda, pero en la casa. Acá. Irrigación del páncreas. La inflamación del páncreas se llama pancreatitis. La inflamación de la vesícula se llama colecistitis. Los cálculos de la vesícula se llaman colelitiasis. Fabio los tiene muy bien. La vesícula biliar se contrae merced a quién. ¿Que la produce quién? Las células de revestimiento el intestino delgado. ¿Aquí? No, ¿Dónde? el intestino delgado, el duodeno, el ayuno. Bueno. Entonces vamos a agregarle otra cosita. La colecistoquinina también se puede producir en las células fúngicas, perdón, en las células a nivel antropilórico. Porque es que la grasa está aquí. Está aquí. Usted dispara para cuando la grasa esté pasando, la bilis se contraiga y mande la vesícula, la bilis a la segunda porción del duodeno. ¿Qué es emulsificar? Convertir la grasa en pequeños gránulos o kilomicrones. Bueno, entonces ese es el páncreas. ¿Qué es el vaso? Una estructura. Una estructura. Vaso de glándula. El vaso es una estructura de tipo linfoide que se localiza en el hipocondrio izquierdo, irrigado por la arteria, drenado por la vena. Eso es todo. Tiene una cara visceral y una cara diafragmática. La cara visceral del vaso se une el estómago por este ligamento gastroesplénico o gastrobienal. ¿Cuánto pesa el vaso aproximadamente? 20 gramos. No, 50 gramos. De 100 a 120 gramos. Así lo veo, 100. De 100 a 120 gramos pesa el vaso. Cuando se crece el vaso hablamos de espleno. Cuando se crece el hígado hablamos de hepatomegalia. Hepatomegalia. ¿Cuál es la función del vaso? Destruir los glóbulos rojos, o sea, el cementerio de los glóbulos rojos, es el vaso. Allá se destruye, allá van a morir. ¿Cuándo van a morir los glóbulos rojos allá? 120 días. Cuando tiene 120 días o un día menos, que ellos van despacito en bastón, ya para... Sí, mal llamado vaso. Cuando usted corre y tiene mal estado físico, señor, se le cansa este músculo, se llama él. Y como esto pesa mucho, le da vaso. A usted, a mí me daría hígado. Porque el vaso está acá. Y el cansancio se debe, durante la inspiración se desplaza el hígado arriba y abajo, entonces ese músculo se cansa. Pero llamemos vulgar porque viene el vulgo, no porque es una grosería. Vulgarmente dice me dio vaso, pero usted que ya es médico dice ¿cómo que vaso a este lado? Medio hígado. Medio hígado. cuando me cansó el diafragma. ¿Cómo? Se me cansa el diafragma. Ya usted científicamente lo ilustra. Siente, señor, descanse y le voy a explicar qué es eso. Si usted dice, vea, aquí tengo el hígado, le va a explicarle usted. Y le saca el tablerito. Usted le dice, vea, aquí está el hígado y hay usted le dice al señor, hay una serosa que llama peritoneo que se refleja sobre el hígado, ligamento fal, y eso lo fija el diafragma. Entonces, señor, cuando usted empieza a correr, el diafragma hace esto y sube y desciende el hígado. Y eso hace que se canse ese músculo que llama el diafragma. El señor entendió. Y va a volver el día siguiente, doctor, ¿qué fue lo que usted me dijo?
Que siga diciendo vaso. Eso, que siga siendo vaso. Es hígado, vías biliares, páncreas y vasos. Señores, fue un placer. Gracias, Los profe. espero mañana para una práctica, el martes quiz, miércoles examen